Bueno, voy a inaugurar una sección nueva en el canal que espero que os sirva de ayuda. Se va a titular Aprendiendo a formular y nombrar. En esta primer temporada vamos a formular y nombrar compuestos inorgánicos neutros binarios. ¿Vale? El nivel se corresponde más o menos con el nivel de tercero de la ESO. Y en este primer capítulo pues vamos a tratar las valencias. Tengo aquí una tabla resumen, porque a mí me gusta aprenderme las valencias por grupos y algunas excepciones y algunas reglillas y demás para intentar resumir lo máximo posible. Primero, la nomenclatura de los grupos, la que tenéis que saber es la de los grupos A y B, la antigua. Los grupos tipo A son los que su capa de valencia no termina en D, o sea que termina o en S o en P. Y los grupos B, su capa de valencia, que ahora no lo analizaremos, de todos terminan en electrones tipo D. Y luego el número del grupo aquí, por la nomenclatura antigua, te indica directamente el número de electrones que hay en la capa de valencia, como ahora veremos. Pues, como he dicho, primero vamos a tratar las valencias, que como digo, aquí tengo el resumen. Primero, el término valencia, que ahora la IUPAC dice que hay que llamarlo número de oxidación, o estado de oxidación formal, o carga formal, o aunque no son conceptos iguales, son conceptos un pelín distintos, pero bueno, para este curso que en teoría primero es para iniciados, para gente que no tiene por ahora ni idea de formular y nombrar compuestos inorgánicos, pues nos da igual que sea todo lo mismo valencia que carga formal, por eso iré indistintamente usando unos términos y otros. El que más suelo usar es el de valencia, pero bueno, el número de oxidación también es el que dice en verdad la IUPA. Pues primero vamos a ir analizándolo por grupos, que como yo digo me gusta aprendérmela por grupos y luego ya vemos las excepciones. Primero vamos a estudiar el grupo 1A, el 1A, que si analizáis su capa de valencia, todos terminan en S1 y podríamos decir que P0. Fijaos que tienen un electrón en su capa de valencia, ¿vale? Entonces, al tener un electrón en su capa de valencia, como son todos metales, tienen tendencia a liberar los electrones, a cederlos. Entonces, si yo soy neutro y pierdo el único electrón que tengo en mi capa de valencia, me quedo con una carga positiva, o sea, con valencia más 1. Por eso la valencia del grupo 1 es la más 1, porque tiene un electrón en su capa de valencia. Pues hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ciesio y francio tendrán valencia la más 1 nada más. El grupo 2A, bueno, vamos a ver, como digo, pues fijaos aquí, en el grupo 1, pues valencia más 1 todo el grupo. Luego veremos el caso del hidrógeno, que es un poco particular. Luego en la 2A, como es S2P0, en su capa de valencia tiene dos electrones, pues si decide cederlos, si decide echarlos a la calle, pues como soy neutro y pierdo dos cargas negativas, me quedo con dos cargas positivas. Por eso todo el grupo 2 tiene la valencia más 2. Ahora, el siguiente grupo A, fijaos que nos tenemos que saltar aquí, que es el grupo 3A, que ahora ya esos electrones terminan en P. El grupo 3A todo tiene configuración electrónica S2P1. O sea que como tiene 3 electrones en su capa de valencia, pues puede perder 3 electrones. Ahora, el grupo 4A, su configuración electrónica sería S2P2, pues tiene 4 electrones en su capa de valencia, 2 en su nivel tipo S y otros 2 en su nivel tipo P. Pues si lo echa todos, tiene la más 4. Pero aquí, a partir del 4A, para los grupos tipo A, existe también para obtener el resto de valencias positivas, porque estos solo tienen estas, hay que aplicar las reglas que yo llamo de 2 en 2 para abajo, que es el 4, pues 2 para abajo daría 2, o sea, restamos 2 y obtenemos la otra valencia negativa, la otra valencia positiva. No volvemos a restar 2 porque entonces nos saldría 0 y eso no es ninguna valencia positiva. Ahora el grupo 5A, como tiene de configuración electrónica S2P3, fijaos que tiene 5 electrones en su capa de valencia. Pues la valencia más alta sería echarlos todos a la calle, tiene la más 5, o sea, cederlos todos, pero también tiene la más 3 y la más 1, todo el grupo 5, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. El grupo 6A, bueno, vamos a ir viendo que lo estemos haciendo bien, la tiene la 4 y la 2, 5, 3 y 1. El grupo 6A, como es S2P4 de toda su configuración electrónica,
Esa sería la capa de valencia, tiene 6 electrones, los cedo los 6 y me quedo con 6 cargas positivas. Pero también tengo la más 4 y la más 2. Y el último de los grupos A, el grupo 7A, que tiene S2P5, tendría 7 electrones en su capa de valencia. Si los cede todos, le queda carga más 7, pero también tiene la más 5, la más 3 y la más 1. ¿Vale? Eso respecto a las cargas a las valencias positivas. Como digo, aquí está. Pero el nitrógeno también, aquí vamos a poner, bueno, lo ponemos aparte, el nitrógeno, además de la 5, la 3 y la 1, también tiene la más 2 y la más 4, además de las de su grupo. Y los gases nobles, pues esos no tienen valencia porque no forman compuestos. ¿Vale? Ahora, para el resto de valencias positivas, nos vamos a venir ahora a los grupos tipo B, que el primer grupo tipo B es el 3B. ¿Vale? El grupo 3B tiene en su capa de valencia, termina en S2D1. Fijaos que al terminar en S2D1 tiene 3 electrones en su capa de valencia, por eso se le llama grupo 3. Y esos 3 electrones tiene 3 electrones, si los cede los 3 electrones y los pierde, pues se queda con la carga más 3. Ahora el grupo 4B tiene de configuración electrónica S2D2, o sea que tiene 4 electrones en su capa de valencia, lo echa a los 4 y tiene la valencia más 4. Pero también tiene otras valencias, ¿vale? Porque ahora en los grupos D, en los grupos tipo B, la regla de 2 en 2 para abajo no se cumple. El grupo 5B, su capa de valencia sería S2D3, tendría 5, pues la tiene la más 5 y otras. ¿Vale? Porque fijaos que el grupo 5 se parece mucho al 5, el 4 al 4, el 3A al 3B, respecto a las valencias positivas. 6B, pues 6 electrones en su capa de valencia, S2D4, tendría la más 6 y otras. El grupo 7B sería S2D5, 7 electrones, pues tiene la más 7 y otras. ¿Vale? Y ahora fijaos, como no existe el grupo 8A, pues 8B tampoco existe. Al grupo que sería el 8B, 9B y 10B se le llaman elementos de transición interna. ¿Vale? Que yo voy a poner E, T, I. Que terminaría en S2D6, S2D7 y S2D8. ¿Vale? Pues de aquí solo tenéis que saber, para iniciaros, como digo, el hierro, el cobalto y el níquel. ¿Vale? Que son estos de aquí, los del cuarto periodo, ¿vale? O sea, el primer periodo que haya aquí con elementos de transición interna, que son hierro, cobalto y níquel, tiene la más 2 y la más 3. Y ahora por último el grupo 1B, que su configuración electrónica es S2D9, ¿vale? En teoría, pero lo que hace es promocionar sus electrones, bueno, esto no tienes que saberlo en verdad, y se convierte en S1D10, con lo cual fijaos que se queda en S1 y su capa de valencia tendría un electrón y lo pierde. Pues estos se estudian hacia abajo, ¿vale? Vamos a bajarlo para aquí. El cobre, plata y oro se parece, es 1B porque fijaos que se parece al 1A, termina en S1. Pues tenemos cobre, plata y oro. Tenéis que saber que como tiene un electrón en su capa de valencia, porque fijaos que los D no intervienen, al tener un electrón todos pierden un electrón y todos tienen la valencia más 1. Todos tienen la más 1, como digo. Pero al primero también tiene la más 2, ¿vale? Porque puedes promocionar 1 y perder 2. Y este también tiene la más 3. ¿Vale? Como lo pongo aquí, cobre, plata y oro. Y ahora el grupo 2B tendría S2D10. Fijaos que el D10 no cuenta y el S2, pues por eso se parece al, fijaos que he dicho, al 1A
S1 y al 2A S2. Pues esos de ahí son el zinc, cadmio y mercurio. Zinc, cadmio y mercurio. Como se supone que tienen 2 electrones en su capa de valencia, grupo 2, todos tienen la más 2. Pero el mercurio en unos compuestos particulares también tiene la más 1. ¿Vale? Pues este sería el resumen de todas las valencias positivas. Y ahora me faltan las negativas. Que fijaos que esas solo lo tienen los no metales. Bueno, perdonad. Y el hidrógeno, antes de nada, cuando se comporta como un metal, se supone que tiene un electrón y lo perdería. Vale, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. El hidrógeno, su configuración electrónica es 1s1. Cuando se comporta como un metal, pues lo perdería y tiene la valencia positiva más 1. Y ahora la capa de valencia del hidrógeno no es de 8, ¿vale? Es de 2, como mucho, porque el helio es el siguiente gas noble, que es 1s2. Entonces, para tener configuración electrónica de gas noble, solo le hace falta coger un electrón. Pues cuando se comporta como no metal, o sea, cuando es negativo, tiene la valencia menos 1, porque lo único que tiene que hacer es coger un electrón y ya tendría la de el, como he dicho, vamos a verlo aquí mejor, la del helio. O sea, o pierde este electrón o gana otro y ya tienen la del helio. Y ahora los no metales, fijaos que como lo que intentan es tener configuración electrónica de gas noble, pero cogiendo electrones, lo que quieren es llegar a P6. Pues fijaos, aquí como tiene 7 electrones, termina en P5, solo le hace falta un electrón para llegar a P6. O sea que los no metales del grupo 7 cogen un electrón y cuando son neutros y coges un electrón, pues te quedas con una carga negativa. Pues fijaos, aquí lo he puesto, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, pues cuando son negativos, tienen la valencia menos 1, o sea, el número de oxidación menos 1. Ahora, este de aquí, como termina en P4, para llegar a P6 le hacen falta 2 electrones. Pues si soy neutro y cojo 2 electrones, valencia menos 2. Esta de aquí es S2P3, fijaos que tienen 5 electrones, pues le falta 3 para llegar a P6, pues menos 3. ¿Vale? Por eso el nitrógeno, fósforo y arsénico, menos 3. Y ahora carbono y silicio, que son los no metales de este grupo, le faltan 4 electrones, pues la menos 4. Y ahora fijaos que el boro es una excepción, no tiene la menos 5. ¿Por qué? Porque el boro, al tener un núcleo tan poco pesado, no puede atraer muchos electrones. Entonces se limita a llegar a llenar simplemente los orbitales p y dejar los s vacíos. O sea, intentaría llegar a esta configuración electrónica que sería S0P6. O sea que con 6 electrones ya le vale para llenar su capa de valencia. Pues estos 2 electrones se los lleva para acá. En verdad sería S0P3, la configuración electrónica verdadera del boro. S0P3. Pues para llegar a S0P6 le hacen falta 3 electrones. Pues la menos 3. Y ahora hay que saber que por el efecto del par inerte, los más pesados del grupo 7 y el grupo 6, o sea, el lactato y el polonio, la valencia más alta de ese grupo no la tienen. O sea, el lactato y el polonio no tienen estas valencias. Y dejaré para siguientes vídeos explicar por qué el oxígeno y el flúor no tienen esas valencias.